la historia de Simeón la semana pasada y ni bien terminé de leerla y empecé a orar y a meditar en su vida, fue como que el Espíritu Santo trajo este título y no sabía por qué, pero vi una relación y enseguida que terminé de orar, Dios puso en mi cabeza esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Y entonces dije, yo sé, pero eso no está acá en el Evangelio, voy a ir a buscarlo, está en Romanos. Y bueno, en esto se basa un poco la palabra que quiero compartirles hoy, porque es una palabra fresca, una palabra que el Señor me está hablando en este tiempo a mí, y que sé que el Señor también la quiere hablar a nosotros como iglesia. Y bueno, tiene que ver un poco con la fe inquebrantable y a pesar de, ¿no? Así que vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 21 al 32. Yo leo en la versión NBI. Dice, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor, al Mesías. Cristo es la palabra para Mesías. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Me encanta la historia de la vida de Simeón, porque podemos ver en la vida de él una fe inquebrantable y ponderosa, ¿no? Y como les había dicho, cuando yo terminé de leer la historia, empecé a resaltar algunas cosas que veía, características de Simeón y de su vida, y de su estilo de vida y de su fe. Y fue cuando en ese momento el Señor trajo a mí este título, ¿no? Esta frase, esperanza contra esperanza. Y fui a Romanos a ver dónde era que explicaba el concepto de esperanza contra esperanza. Y lo leemos en Romanos 4, del 18 al 19. Vamos ahí. Quiero hacer un paralelismo entre la vida de Abraham y la vida de Simeón, y después vamos a volver a Simeón, porque hay un paralelismo que tiene que ver con el tipo de fe que tenían tanto Abraham como Simeón. Dice acá en Romanos, hablando de Abraham y de la promesa que él había recibido, el apóstol Pablo les escribe a los creyentes de Roma y les dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes o de muchos pueblos. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La frase esperanza contra esperanza suena un oxímoron, ¿no? Una frase que se contradice a sí misma. Pero lo que los comentaristas dicen sobre este pasaje y sobre esa frase, porque en el griego usa la palabra esperanza contra esperanza, usa esa frase,
el apóstol Pablo lo que está diciendo es, si Abraham hubiera basado su fe o su esperanza en las condiciones externas o en los hechos que podían decirle a él, esto es lo que va a suceder, él jamás hubiera creído. Porque las condiciones, las circunstancias en las que él estaba, eran que estaba por cumplir 100 años y encima no solo que él estaba bastante anciano ya para ser padre, sino que además su esposa era estéril. Es decir que cuando el apóstol Pablo está diciendo, él creyó esperanza contra esperanza, está diciendo que él puso por encima su esperanza interna, su convicción interna en la palabra y en la promesa que había recibido directamente de parte de Dios, en contraposición a la esperanza que él podría haber tenido, diciendo, sí, yo veo que se están dando las condiciones para que yo sea papá. Sí, parece que todo está siendo encaminado a que se cumpla esa promesa. No, todo estaba yendo en la dirección opuesta o contraria a la promesa que había recibido de parte de Dios. Y eso es creer esperanza contra esperanza. Pongo mi esperanza, pongo mi fe. No es fácil decir, ¿no? Un ejemplo claro, va a llover, o estoy seguro de que va a llover cuando está súper nublado, cuando hay humedad en el aire, ¿no? Y está como denso el día y dices, uy, va a llover, ¿no? O yo soy de Entre Ríos y por ahí uno escuchaba a alguna tía o en alguna época del año decir, uy, viene Santa Rosa, ¿no? Todas esas cosas. Porque está la probabilidad. Tenemos factores externos, entonces podemos poner nuestra esperanza o nuestra expectativa en que va a llover porque vemos que todo se está medio como dando para que eso suceda. Ahora, otra cosa es decir, como dijo Elías al rey Acab, va a llover cuando había una sola nubecita bien a lo lejos y en realidad estuvo despejado todo ese día, hubo sequía por no sé cuánto tiempo, hubo mucha sequía y había una nubecita chiquitita y decía, prepárate y salí porque va a llover, ¿no? Es muy distinto el escenario. Y este es el tipo de fe que vemos que tuvo Abraham y que tuvo Simeón. Me gustaría hablarles de algunas de las referencias a la fe que tiene la palabra, ¿no? Una que todos, la mayoría, quizás los que son nuevos en la fe no tanto, pero los que leemos la palabra, crecimos en el ambiente cristiano hace tiempo, sabemos que una de las definiciones clásicas es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Otra que está en Romanos es la de llamar a las cosas que no son, hebreos, como si fuesen, ¿no? Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pero hay otra más que es esta, ¿no? La de creer esperanza contra esperanza. Y ahora yo creo que ese tipo de fe es como que esas definiciones de fe nos van llevando como si fuera en escaloncitos de fe. ¿A qué me refiero con esto? Quizás cuando iniciamos en el camino del Señor, empezamos a orar y vemos que el Señor nos responde o empezamos a ver señales de que Él nos va respondiendo a algunas cosas que les pedimos. Después vamos a un escaloncito más y ya no vemos señales, estamos en una situación quizás donde no vemos que se den las condiciones para que creamos, pero decimos, bueno, llamamos a las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Porque no vemos nada, pero bueno, declaramos que va a venir. Y un escalón incluso más arriba, quizás para los que tienen un caminar un poquito más avanzado en las veces, no solamente que estoy estancado, no veo nada, sino que estoy yendo en la dirección contraria, opuesta a lo que Dios me dijo que iba a suceder, a la promesa que recibí del Señor. No solo que estoy estancado o no veo lo que Él me prometió, sino que estoy yendo, pareciera que todo
todo está yendo en dirección contraria. Qué difícil que es creer cuando estamos en ese otro extremo de la fe, donde nuestra fe es probada por el fuego y purificada. Porque el Señor es sabio, el Señor no nos va a dar grandes pruebas o mayores periodos de silencio cuando recién arrancamos a la fe, ¿no? Los obstáculos a medida que vamos creyendo son mayores, pero las victorias también son mayores. Nuestra confianza en el Señor también es mayor. Nuestra revelación de Él y nuestra semejanza a Él es mayor. Queremos creer eso, ¿no? Vamos a volver entonces a la historia de Simeón. Y vemos algunas características, vamos a ver algunas características de esta persona, de este hombre de Dios, este anciano, que creía confiadamente que él iba a ver al Mesías cara a cara antes de morir. Algunas cosas que tienen que saber sobre el contexto de Simeón era que, en primer lugar, como ya sabemos, Israel estaba subyugada al Imperio Romano, en lo que se conocía como Palestina. La región de Israel o la provincia se conocía como Palestina en ese momento y se denominaba así bajo el Imperio Romano, y había gobernantes locales o reyes, como lo fue el rey Herodes, que tenían muy poca autonomía, debían reportar siempre al imperio y además, en última instancia, siempre al César. Es decir que este anhelo del pueblo judío de tener un rey de los judíos autónomo que terminara con el imperio era muy, muy difícil que sucediera. Más allá de que ellos el pueblo de Israel esperaba otra cosa en lo terrenal y no, quizás les costó a muchos entender cuál era su reino, que su reino no es de este mundo, ¿no? Pero en ese momento había mucha confusión y las pocas rebeliones que intentaron tener lugar fueron muy fácilmente aplacadas por el imperio. Así que la esperanza era muy poca. En segundo lugar, sabemos, porque la palabra nos dice en otro evangelio, en Mateo, de que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Sabemos que más o menos el viaje desde Jerusalén hasta Belén era de 6 días, caminando en camellos, ¿no? Eran de 6 días. Si estos reyes, estos sabios del oriente que fueron a reportar a Herodes el nacimiento del Mesías, a lo sumo habrían tardado entre 12 y 15 días en ir y volver. Y dice que al correr de los días se enojó Herodes porque no volvieron nunca para decirle dónde estaba el bebé y mandó a matar a todos estos bebés de esa región de Belén y de los alrededores de Belén. Es decir que para Simeón, incluso, no sabemos exactamente cuándo fue la fecha de esa matanza, no se sabe en la historia, pero incluso si eso hubiera sucedido y se hubiera enterado, esto también habría matado un poco la esperanza que quedaba, ¿no? Y por último, el cuerpo mismo de Simeón, al igual que el de Abraham, estaba ya, pareciera que en sus últimos días. Él reconocía que no le quedaban muchos días por delante. Pero a pesar de todos estos factores externos que le indicaban que ya no había base para creer que él iba a llegar a ver al Mesías, él tenía esa fuerza interna que no se apagaba, ese fuego, esa convicción. Y eso lo vemos en el versículo 25, que dice que él aguardaba con esperanza contra esperanza. Él aguardaba con esperanza la consolación de Israel. ¿Cuáles son las características que vemos en Simeón que están en este texto? Que me gustaría que vayan resaltando. Si tienen sus celulares es fácil resaltar. Si tienen su Biblia y no les gusta resaltarla, la pueden anotar en otro lado. Algunas características del versículo 25 al 26. La primera, leemos que el Espíritu Santo estaba con él y le revelaba. La Biblia dice que en otro pasaje leemos que cuando venga el Espíritu de verdad, eso le dijo Jesús
en Juan, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, ¿no? Y Él no va a hablar por su cuenta, sino que les va a revelar lo que Él va a escuchar del Padre, y les va a revelar las cosas que habrán de venir. Seguramente Simeón, como todo hombre que tenía el Espíritu, que el Espíritu Santo estaba sobre él, tenía esta revelación de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo era el que le recordaba: esto va a suceder. En los momentos en los que quizás fue muy difícil creer para él, era el Espíritu Santo mismo el que le renovaba la validez de esa promesa del Señor. Así que, qué importante es ser hijos e hijas del Espíritu Santo. Aferrarnos y buscar el Espíritu Santo, sobre todo cuando pareciera que todo nuestro alrededor nos dice: esa promesa del Señor jamás se va a cumplir. La voz del enemigo a veces es muy sutil, a veces hasta usa parientes, a veces puede usar a un amigo, a veces puede usar una circunstancia, o a veces puede mostrarte a otro amigo al que sí le cumplió esa misma promesa que te había dado a vos. Y todo parece desmoronarse, y ahí es cuando el Espíritu Santo es nuestro Parácletos, es ese amigo fiel, ese consolador que está ahí para validar y para recordarnos: si Él ha sido fiel hasta ahora, Él no va a dejar de serlo. Otra cosa que vemos, otra característica, es que Él no solo escuchaba la voz de Dios, sino que la obedecía. Leemos en el versículo 27, resalten esto, a mí me encantó esto: movido por el Espíritu, fue al templo. Podría haber dicho fue al templo, ¿por qué? No tendría que haber, podría haber omitido que fue movido por el Espíritu y que a causa de eso fue al templo. Podría haber dicho, bueno, y Simeón fue al templo, y no, dijo, movido por el Espíritu fue al templo. El Espíritu Santo, ese día en particular, había traído una inquietud por ir al templo. Una inquietud, algo le decía: hoy tenés que ir a llegar alto. Hoy no te puede faltar la palabra que el Señor tiene para vos. Había algo, y él obedeció, porque imagino que a esta edad le costaba moverse, le costaba levantarse para ir. Y sin embargo, movido por el Espíritu ese día, dijo: voy a ir. Y lo que sucedía era que esta presentación de bebés eran algo cotidiano en la cultura judía. No era una palabra. Ese día quizás, no hubo una gran palabra del sumo sacerdote de los levitas, pero había muchos nenes quizás presentándolos, nenes llorando, y lo que otros decían: uy, qué ruido, qué loco. Lo que quizás otros miraban con ojos naturales, él vio con los ojos espirituales. Y él estuvo ahí en el día en el que tenía que estar para el cumplimiento de esa promesa. Así que qué importante es estar atentos a la voz del Espíritu, y que cuando Él nos inquieta le obedezcamos, aunque parezca algo cotidiano o aunque parezca algo muy loco. En tercer lugar, vemos en el versículo 30 y 32, me encanta esto. Simeón mantuvo una perspectiva global del reino de Dios. Una perspectiva global. Fíjense en esto, él tenía puestos los ojos en Dios y en su plan divino global. No se basaba solamente en sus propias metas con esta promesa. Fíjense que cuando él sostiene a Jesús en brazos, él empieza a decir: esta es la consolación de Israel, esta es luz a las naciones. ¿Cómo él pensó en eso? ¿Cómo se le vino a la mente el plan de redención de Dios para Israel y para las naciones? No dijo: ya está, esto era lo que Dios me habló solamente a mí, y dijo: esta es la palabra que Dios me dio a mí, y después empieza a hablar de la perspectiva global. Y esto me dice algo a mí. Me dice algo, y es que cuando el Señor te da una promesa, ponela bajo la lupa si pensás que es del Señor, y decirle: ¿qué parte, qué rol juega esta promesa que siento que es del Señor en el rompecabezas
del reino de Dios. En el rompecabezas de lo que Dios quiere hacer con nosotros en la tierra y con las naciones. Si el Señor te puso una carga, Él te dio una promesa de que vas a sacar un álbum, ¿es para adorarlo a Él y darlo a conocer? Si estás orando por un esposo o estás pidiendo un hijo, es porque le estás diciendo, Señor, yo quiero criarlo, quiero consagrarlo a vos para que sea siervo tuyo, para que sea luz en su colegio, para que sea luz a los demás. Y yo lo voy a criar, ¿no? Como Ana, que pidió a Samuel de esa forma. Si vos recibiste una promesa de Dios, ¿es para tu propio ego? ¿Es para tu propio capricho? ¿O podés hoy decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero pasar esto bajo la lupa y quiero saber, quiero ayudarme, revelame a entender, revelame cómo es esto que me hablaste, parte del plan que vos tenés? Yo me quiero unir a lo que vos querés hacer, Señor. No quiero mis propios planes, mi propia promesa y como un niño caprichoso, cumplime lo que me prometiste, sino decir, ¿qué es lo que vos querés hacer? Voy a esperar tus tiempos y confiar en que vos vas a hacer lo que me prometiste, porque sé que es parte de tu plan divino. Y eso es algo que vemos en la vida de Simeón. Me encanta pensar en la vida de Simeón y cómo él tenía esta perspectiva global. Y el Señor tiene otra palabra en Hebreos que dice, fiel, mantengan firme la esperanza, porque fiel es el que cumple la promesa. Por último, algo que vemos en la vida de Simeón es que, eso es una paradoja, es que más que la promesa en sí, lo que él quería era ver al Mesías cara a cara. Lo que él realmente deseaba era contemplar al Mesías cara a cara y adorarlo. Y leemos que cuando él lo vio, él lo tomó en brazos, porque era un bebé. Ni siquiera llegó a verlo en el acto, quizás redentor o resucitado. Él lo vio como un bebé. Y por eso lo tuvo en brazos. Quizás si lo hubiera visto de adulto, lo hubiera abrazado como algunos de sus discípulos, o hubiera caído rendido a sus pies como María Magdalena. Pero él lo vio como un bebé y lo sostuvo en brazos. Y lo vio a los ojos y dice la palabra, y bendijo a Dios. Lo que más anhelaba Simeón, por encima de la promesa en sí, era tener un encuentro con el Mesías, con el Salvador del mundo y adorarlo. Y qué lindo pensar que en la última reunión del año tenemos esta oportunidad hermosa, esta invitación de parte de Dios a tener un encuentro con Él, a salir a su encuentro y a adorarlo. Y a decir, por encima de todo, Señor, yo decido adorarte. Yo decido querer verte más a vos, verte cara a cara y adorarte. Por encima de todo, Señor, yo decido creer esperanza contra esperanza. Aunque mi entorno, aunque todo lo que me rodea me dice, estás yendo completamente en contra de lo que Dios te había prometido, vos decís, yo confío, porque fiel es el que hizo la promesa. Eso es lo que dice Hebreos, fiel es quien hizo la promesa. Así que cuando leí esta palabra, se me vinieron a la mente un montón de situaciones posibles. Este año, y lo digo como alguien no que ha superado esta prueba, sino que estoy caminando en esto de creer esperanza contra esperanza.
estoy caminando en esto y Dios me está llevando a creerle esperanza contra esperanza. Y los caminos de Dios son así de diferentes, porque Él nos quiere llevar justamente a un punto en el cual no hay forma de decir que fue Él. Y pensaba en la historia del hijo pródigo. El padre habrá orado tanto por ese hijo. Sin embargo, se alejaba cada vez más y más y más. Y miren lo paradójico. Cuando estuvo más lejos de Dios, es cuando tuvo el encuentro con Dios. Cuando más se alejaba de Dios y cuanto más se tardaba en regresar a casa, cuando estuvo frente a los cerdos. En la cultura judía, el cerdo es lo más impuro de lo impuro. El cerdo es lo más impuro de lo impuro. Ni lo tocaban. O sea, cuando el hijo pródigo estaba frente a los cerdos viendo cómo comían, quizás en el mundo humano uno diría, yo ya me di por vencida, yo ya dejé de orar por mi hijo apartado, yo ya dejé de orar por mi amigo, mi tío, mi padre, mi madre. Cada vez lo veo más lejos. Y sin embargo, cuando más se alejaba, era cuando estaba más cerca de encontrarse con la redención del Padre y con la revelación de que, wow, en la casa de mi Padre hay amor y hay mucha comida. ¿Qué estoy haciendo acá? A veces es cuando estamos en las situaciones más extremas, más lejanas a las promesas donde más cuesta creer. Pero ahí es donde nuestra fe está siendo purificada por el fuego. Así que me gustaría que pueden pasar los músicos, termino un poquito antes. Me gustaría que en este momento terminemos este tiempo dejando en el altar del Dios esa promesa que recibiste de parte de Él, esa promesa que sabes que viene de Dios. Quizás algunos de ustedes pensaron que este año esa promesa se iba a cumplir y aún no se ha cumplido. Y fue un año difícil, pero qué bueno es igual terminar el año mirando a Dios, mirando el rostro del Señor cara a cara y decidir adorarlo igual. Y quizás para algunos de ustedes saben que esa promesa es de Dios, pero están en situaciones donde todo pareciera indicar que se están alejando cada vez más y que eso jamás va a suceder, jamás se va a cumplir. Ahí es donde yo te quiero invitar a que ahora cierres los ojos y de todas maneras decidas creer y decir en tu mente, yo creo esperanza contra esperanza. Yo pongo mi esperanza en vos por encima de mis circunstancias. Miro mi realidad y veo que no estoy ahí todavía, pero yo voy a confiar en que vos vas a cumplir tu voluntad en mi vida y que vos vas a hacer lo que prometiste.